Bueno, seguimos aquí con problemas de potencial. Potencial eléctrico, en este caso nos dice que tenemos una esfera no conductora de radio R mayúscula. Se distribuye uniformemente una carga Q, el potencial a una distancia R del centro de la esfera, R menor que R mayúscula, estará dado por el potencial será la integral de diferencial de potencial. En este caso, como se trata de cargas continuas, en este caso una carga volumétrica distribuida en una esfera, hay que aplicar la integral de 1 entre 4 pi 0 de Q entre R', donde dQ es el elemento diferencial de carga de cada uno de toda la esfera, dividido entre R', que sería la distancia del elemento de carga de Q al punto P donde lo estamos calculando. Por supuesto, en este caso saldría una integral complicada, pero hay otros métodos para obtener el potencial que estamos buscando, ¿no? Pero en principio esto es una ecuación general para cargas distribuidas. A ver, aquí tenemos un problema de cargas discretas. Nos dice el potencial debido a una carga puntual, en este caso una carga positiva. Los puntos A y B están en la vecindad de una carga puntual aislada, Q. A y B están sobre uno de los radios que parten de la carga más Q. Calcule la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Suponer que una carga puntual se mueve sin aceleración a lo largo de la línea radial desde A hasta B. Bueno, aquí tenemos que poner una carga de prueba que se mueve desde A hasta B. En este caso va a seguir la dirección radial de uno de las líneas de campo de la carga más Q, que atraviesa tanto a B como a A. Entonces la carga de prueba se movería desde A hasta B siguiendo este camino de L, que en este caso de L se corresponde con el negativo de la dirección radial, porque la dirección radial va hacia afuera en sentido contrario a L. Bueno, vamos a necesitar realizar el producto punto D, punto DL. En este caso tenemos E iría hacia la derecha, por ser una carga positiva, y E punto DL entonces sería E por DL por el coseno del ángulo que ellos forman, que en este caso entre E y DL forman un ángulo de 180 grados, que nos daría menos E DL. Luego aplicamos la fórmula. Bueno, DL sería DR en este caso. Por tanto, tendríamos la diferencia de potencial entre B y A. Entre A y B sería B sub B menos B sub A. Sería menos la integral entre A y B de punto DL. En este caso, como estamos integrando a lo largo del radio que sale de la carga positiva, integramos entre RA y RB. Luego sabemos que el campo eléctrico, como proporciona una carga puntual, es Q entre 4 pi de 0 R cuadrado, que cuando lo vamos a integrar, simplemente integramos de R entre R cuadrado y evaluamos. Y nos da entonces la diferencia de potencial entre A y B. De hecho, podemos calcular el potencial absoluto en B tomando en cuenta una referencia. Si ponemos RA en infinito y consideramos que el voltaje en el infinito es 0, tomamos la referencia en el infinito, B sub B nos daría Q entre 4 pi de 0, 1 entre RB. Es decir, Q entre 4 pi de 0, 1 entre R, porque RB sería la distancia de la carga al punto donde estamos midiendo el potencial, que sería B. En este problema tenemos un cálculo de potencial, pero una carga distribuida en el punto P que está sobre el eje, es decir, el punto P axial, a una distancia R del centro de un disco de radio A que está cargado uniformemente con una densidad de carga superficial sigma. Bueno, aquí tenemos que tomar un elemento diferencial de carga de Q, pero en este caso, por la simetría, vamos a tomar una franja circular plana de radio Y, sería esta franja que tenemos aquí, que medido sobre el eje está sobre el plano XY,
este sería XY, entonces tendría un radio Y medido sobre el eje Y tendría un espesor por tanto de Y. El diferencial de carga sería sigma por el área de esta banda de radio Y, es decir, la circunferencia que sería 2pi por el radio, que es Y, por el ancho, que sería diferencial de Y. Y la razón por la cual se toma directamente esta banda es que por simetría, todos estos elementos de carga de Q que están sobre la banda siempre están a la misma distancia Y. Y por tanto se encuentran a la misma distancia R'. Aquí R', recuerden que la prima se toma para la distancia que va desde la carga hasta el punto P. Y R sin prima se tomaría desde el origen del sistema de coordenadas al punto P. Y aquí R' es directamente la raíz de R cuadrado más Y cuadrado. R es constante porque es la distancia al punto P. Así que el diferencial de potencial va a ser 1 entre 4πe0 de Q entre R', donde de Q sería la carga de esta banda que estamos considerando de ancho diferencial. Ponemos aquí de Q, ponemos R'. Al final nos queda una integral en Y, donde Y varía entre 0 y el radio del disco, que sería A, de aquí a aquí, allá. Bueno, entonces nos da aquí el potencial. Podemos ver un caso particular. Si consideramos que R es mucho mayor que A, es decir, muy alejado del centro de disco, podemos aproximar esta raíz, que es R'. Aquí hay que tener cuidado al aproximarla, ¿no? Porque en este caso, como tenemos una raíz, hay que desarrollar esta raíz. No podemos aproximarlo de forma más simple diciendo, bueno, si R es mucho mayor que A, esto simplemente es la raíz de R cuadrado R. Y la razón es porque en ese caso el potencial nos daría 0, nos daría R menos R0 y no es 0. Y es un problema de aproximación, ¿no? Entonces, cada vez que se hagan las aproximaciones hay que tener cuidado y hacerlas con un poquito más de ciencia. Esto estaría A cuadrado más R cuadrado a la 1 medio. Sacamos factor común R cuadrado. Entonces nos queda aquí 1 más A cuadrado entre R cuadrado con A mucho menor que R. Esto es mucho menor que 1. Entonces vamos a aproximar 1 más X, un factor elevado a la 1 medio, cuando ese factor X es mucho menor que 1. Sabemos que eso se puede aproximar por 1 más 1 medio, que es el exponente, por este factor, este término, más otros términos de segundo orden. Trabajamos solo con este término. Y fíjense que entonces nos da R más A cuadrado entre 2R. Esta es una mejor aproximación que directamente R. Entonces ahora sí colocamos la aproximación aquí. Y entonces nos da el potencial esperado. Las R se van. Y nos queda efectivamente 1 entre 4πe0 Q entre R, que es el potencial de una carga puntual Q. Y la razón es que desde P, si R es mucho mayor que A, el disco se aproxima a una carga puntual. Desde P se vería básicamente como una carga puntual de carga Q. A ver, esto es otro problema de potencial. Nos dicen que tenemos un núcleo de oro que contiene una carga positiva igual a 79 protones. Una partícula alfa con Z igual a 2. Que tiene una energía cinética K en puntos alejados de esta carga que se supone esférica. Su dirección de movimiento se invierte. Calcular K suponiendo un radio del núcleo, un radio nuclear, es decir, de este núcleo de 5 por 10 a la menos 15 metros. Bueno, partimos de que el radio de este núcleo es de 5 por 10 a la menos 15 metros. La carga del núcleo del oro positiva es 79 por la carga del protón, y la de la partícula alfa es 2 por la carga del protón.
Luego, si la velocidad se invierte al tocar o a casi tocar la superficie del núcleo de oro, significa que su velocidad alcanzó cero, al igual que su energía cinética. Entonces, este cambio de energía cinética debe ser igual al trabajo realizado por el campo eléctrico del núcleo de oro. Bueno, de nuevo aquí nos dicen que consideremos al núcleo de oro como si fuera una carga puntual. Por tanto, tenemos entonces que el campo eléctrico iría en la dirección radial de esta carga que opera sobre la partícula alfa a una distancia r. Entonces dl sería menos dr. Y el campo eléctrico iría en la dirección r. En este caso la dirección r, como es una carga positiva, va hacia afuera, sería hacia la izquierda. dl iría hacia la derecha, por tanto dl es menos dr. Así que nos queda que el campo eléctrico producido por este núcleo de oro va a ser la carga del núcleo entre 4pi a 0 por 1 entre la distancia r cuadrado. Luego, el trabajo realizado por el campo eléctrico, sabemos que es la fuerza por la distancia, es decir, este campo eléctrico por la carga de la partícula alfa. Entonces nos quedaría la integral de punto dl, o que sería menos la integral de punto dr, con dr igual a menos dl. Sustituimos e, que es una función de r, y integramos esto, sería la integral de 1 entre r cuadrado, que es 1 entre r, evaluamos entre la distancia a la que se encuentra en este momento, que es una distancia r, y la distancia donde se invierte la dirección, hasta donde que se supone que casi toca la superficie del núcleo de oro. Y recuerden que el 0 estaría en el centro del núcleo de oro, así que r se mide desde el centro del núcleo de oro hasta la partícula alfa, y el r final se mediría sobre la superficie del núcleo del oro, que sería su radio. Sería el radio del núcleo de oro. Este sería el núcleo de oro, este sería el radio. De aquí a aquí hay RU, y esta es la partícula alfa, y de aquí a aquí hay R. Bueno, entonces nos queda esto. Suponemos entonces que la partícula alfa viene desde el infinito. Entonces este término se va. Simplemente nos queda este término y ya lo podemos evaluar. Nos daba el trabajo en joules. Si lo queremos poner el trabajo en electrovoltios, pasamos de joule a electrovoltio multiplicándolo por 6,2422 por 10 a la 18, ¿no? Nos da alrededor de 45 megaelectrovoltios. Así que la energía cinética era del orden de 45 megaelectrovoltios. Luego en la parte B nos dicen que la energía real de las partículas alfa utilizada en el experimento de Rutherford y sus colaboradores en aquel momento era de solo 5 megaelectrovoltios. ¿Qué conclusión se puede obtener de esa información? Bueno, si la energía de la partícula alfa era de solo 5 megaelectrovoltios, quiere decir que ésta se aproximó al núcleo de oro, pero nunca lo tocó. O sea, nunca llegó a su superficie o cerca de su superficie. Bueno, este tiene que ver también en este caso, con energía cinética de las partículas cargadas según la mecánica newtoniana. ¿Cuál debería ser la diferencia de potencial necesaria para acelerar un electrón hasta una velocidad v igual a la rapidez de la luz c? Bueno, tenemos que calcular esa diferencia de potencial. Entonces, para acelerar un electrón hasta la velocidad de la luz, en principio, si usamos la mecánica newtoniana, partimos de la energía cinética que debería tener partiendo del reposo cuando alcance la velocidad de la luz, es un medio de la masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso nos da 4,1 por 10 a la menos 14 joules.
Luego sabemos que la diferencia de potencial entre dos puntos de aquí tomamos como referencia B sub A. Entre el punto B y el punto A tomamos como referencia B sub A, donde el potencial es cero, como si estuvieran en el infinito. Y sabemos que la diferencia de potencial es el trabajo por unidad de carga. Como la carga aquí es de un electrón, sería trabajo por unidad de carga del electrón. En este caso hacemos el trabajo igual a la energía cinética. Básicamente toda esa energía cinética, todo ese trabajo se transformó en energía cinética. Y podemos calcular B sub B como W entre la carga del electrón. W lo tenemos aquí, la carga del electrón, así que necesitamos un voltaje de 255.900 voltios. Pero luego nos dicen la mecánica newtoniana pierde validez cuando la velocidad se acerca a la velocidad de la luz. Calcular la rapidez real que adquiere el electrón en la diferencia de potencial de A, es decir, con este voltaje, usando la relación relativista correcta para la energía cinética. Esta es la fórmula para la energía cinética relativista, ¿no? No es, aparece la masa, aparece la velocidad al cuadrado, pero no aparece un término medio, sino que aparece este término que depende de B entre C. Bueno, en este caso, partimos de que si nos dicen que vamos a partir de que el electrón está sometido a esta diferencia de potencial de A. Sabemos que en este caso va a adquirir una energía cinética que fue la que calculamos acá arriba, de 4,1 por 10 a la menos 14 joules. Entonces, sabiendo que vamos a calcular la relación B entre C, que no nos va a dar C, sino nos va a dar menor que C. Entonces, bueno, de esta fórmula vamos a despejar B entre C y luego lo evaluamos. Y al final llegamos que B entre C es 0,75. Es decir, la energía que tenemos aquí, esta energía inicial, solo es suficiente para acelerar el electrón hasta el 75% de la velocidad de la luz. Porque de hecho no se puede acelerar hasta la velocidad de la luz, porque fíjense que haría falta una energía cinética infinita. Este término daría 1 entre raíz de 1 menos 1, que es 0. Aquí tenemos una lámina infinita cargada que tiene una densidad superficial sigma. ¿Cuál es la separación entre las superficies equipotenciales cuyos potenciales difieren solo de 5 voltios? A ver, para una lámina infinita cargada sabemos que el campo cerca de la superficie, bueno, si es una lámina infinita, en ese caso no importa si estamos cerca o no de la superficie. Sabemos que el campo eléctrico viene dado por sigma entre 2 epsilon 0. Entonces, si tenemos aquí un sigma positivo, el campo eléctrico sale de la lámina de carga. Bueno, este campo eléctrico evidentemente es constante en cualquier punto por encima del plano de carga. Luego el trabajo va a ser directamente fuerza por distancia, fuerza eléctrica por distancia, no hay que integrar. Donde dé la distancia entre A y B o la separación entre las dos equipotenciales. Tenemos aquí el campo eléctrico y queremos ver qué distancia separan dos planos equipotenciales. Esto estaría un potencial igual en cada uno de los puntos, igual en este plano B. Y están separados simplemente una distancia D. Entonces aplicamos que la diferencia de potencial entre B y A va a ser el trabajo por unidad de carga. Pero el trabajo, como la fuerza eléctrica es constante, es fuerza por distancia. Al final nos queda fuerza eléctrica entre Q por distancia. Pero fuerza eléctrica entre Q sabemos que es el campo eléctrico, que ya lo tenemos. Al final nos queda que la diferencia de potencial es G por D. Y de aquí despejamos D. Siempre que tengan un campo eléctrico constante,
La diferencia de potencial entre dos puntos es simplemente el campo eléctrico por la distancia. Recuerden que el campo eléctrico está dado en las unidades en voltios por metro. Bueno, aquí ya lo podemos evaluar. Esto sería 5 voltios. Esto lo tenemos. Y la distancia efectivamente nos da 0,89 milímetros. En este nos dicen que tenemos en el experimento de Millikan de la gota de aceite se aplica un campo eléctrico que nos lo dan en Newton por Coulomb entre las placas que se encuentran separadas. Fíjense que esto está dado en unidades de fuerza por unidad de carga. Fuerza por unidad de carga Newton por Coulomb entre las placas que se encuentran separadas, en este caso 1,5 centímetros. Encontrar la diferencia de potencial entre las placas. Si el radio de la gota es 1,64 por 10 a la menos 4 centímetros y la carga sobre cada gota en términos de la carga electrónica es de 5 electrones. Bueno, lo primero, aquí podemos calcular el volumen de la gota suponiendo que es esférica. Nos dan el radio y nos dan el campo eléctrico. Y sabemos que la diferencia de potencial entre A y B es menos la integral entre A y B de punto de L. En este caso, como son dos láminas, vamos a suponer que el campo eléctrico es constante, por lo menos entre las láminas, uniforme. dl es la dirección entre las dos láminas. Al ser constante, entonces la diferencia de potencial es simplemente el campo eléctrico por la distancia. Esto lo tenemos, esto también, y nos da 2880 voltios. O sea que esta fuente, que es lo que provee la diferencia de potencial, tiene que ser 2880 voltios. Aquí nos dicen que se tiene una carga puntual Q de 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Considérese el punto A que está a una distancia de 2 metros y el punto B está a 1 metro en la dirección diametralmente opuesta. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre B sub B y B sub A? Y repetir el cálculo anterior si los puntos A y B están localizados a 90 grados. Bueno, sabemos que el campo de B sub A para una carga puntual simplemente es 1 entre 4 pi a 0 Q entre la distancia que separa el punto de la carga, RA. Eso lo podemos calcular. Lo mismo para RB. Recuerden que el campo que genera esta carga, que es radial, va a estar en la línea que une tanto AB con Q con A. Solo que aquí va hacia la derecha, aquí va hacia la izquierda. Entonces, bueno, tenemos el campo de A, el campo de B, sacamos la diferencia y ya nos da la diferencia de potencial entre B y A. Este está más potencial porque está más cerca de Q y este está menos potencial. ¿Qué pasa por la parte B? Bueno, el resultado es el mismo debido a la simetría radial del campo eléctrico que genera la carga Q. Aquí igual esto irradia una línea de campo hacia la derecha que une Q con A, pero también irradia una línea de campo E, igual que esta, que une Q con B, no importa si está a 90 grados. Entonces la diferencia de potencial va a ser igual. Por último, vamos a ver para la distribución de carga mostrada. Demostrar que el potencial B de R en los puntos sobre este eje vertical está determinado por esta ecuación, suponiendo que R es mucho mayor que A. Se trata de un resultado esperado. Bueno, tenemos esta configuración de carga más Q menos Q. Sugerencia: la configuración de carga puede considerarse como la suma de una carga aislada y de un dipolo, porque tenemos tres cargas. En este caso vamos a considerar que este es el dipolo, Q menos Q separados una distancia A, tenemos este dipolo, y luego la carga más Q que está arriba, la tercera carga la consideramos aislada, y vamos a calcular el potencial aquí en P debido a estas dos cargas, a esta carga
carga aislada y este dipolo. Bueno, aquí lo importante es ver la distancia. De aquí a aquí hay R. Luego de aquí a aquí hay A, así que de P a esta carga negativa es R más A. De P a esta carga positiva es R. Y de P a esta carga aislada sería R menos A. Y luego el potencial es muy simple, ¿no? La constante eléctrica por la carga, en este caso Q, entre la distancia que separa al punto P, que es R, menos la constante eléctrica por esta carga que es negativa, por eso va negativo, por la distancia que la separa P, que es R más A. Esto sería para el dipolo. Tenemos el potencial para el dipolo. Luego el potencial debido a la otra carga sería simplemente Q entre la distancia que la separa, que es R menos A. Y luego simplemente suman. Y aquí, bueno, hay que hacer la aproximación para R mucho mayor que A. En este caso, como no aparece ninguna raíz, este término donde aparece R lo podemos aproximar sencillamente. Si R es mucho mayor que A, R cuadrado menos A cuadrado simplemente se aproxima por R cuadrado y al final llegamos al resultado esperado. Bueno, lo dejamos hasta aquí.